¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión estaré hablando acerca del prorrateo de facturas. Y antes de iniciar con el caso práctico, estaré dando una breve explicación acerca del tema. Entonces, ¿qué es el prorrateo de facturas? Podemos decir que es una serie de operaciones y de cálculos que tienen como objetivo determinar el precio de costo de una mercancía que bien se adquiere por piezas, docenas, kilogramos, toneladas, litros, cajas, yardas, etc. Entonces podemos decir que prorratear significa distribuir o repartir. También tenemos los elementos del prorrateo de facturas, que en términos generales estos son algunos. El precio FOB, que incluye el producto a comprar, la manipulación para ser transportado, el transporte hasta el puerto donde debe ser embarcado, los trámites aduaneros necesarios para sacar las mercancías del país de origen. El precio CIF, que es el valor real de las mercancías durante el despacho aduanero, el cual abarca tres conceptos: costo de las mercancías en el país de origen, costo del seguro y costo del flete hasta el puerto de destino. Y el IVA al 12% que se deberá calcular sobre el precio CIF, el costo total, que es la sumatoria del precio CIF y el IVA. Luego de esta breve explicación, veremos cómo realizar el prorrateo, que acá ya tenemos el enunciado, el cual nos indica que la fábrica de ropa denominada La Elegancia solicita a usted le prorratee una factura consistente en la importación de telas para la confección de ropa, la cual proporciona la siguiente información: 15 piezas de poliéster a 5.300 quetzales cada una y un peso de 20 kilogramos cada una. También tenemos 18 piezas de seda a 6.400 cada una y un peso de 18 kilogramos cada una. 20 piezas de dacron a 4.200 cada una y un peso de 25 kilogramos cada una. Esta compra se hizo bajo el sistema FOB, que también puede ser sistema CIF, sistema FAS, que son sistemas de importación. Los gastos repartidos al valor fueron: comisiones bancarias 500 quetzales, seguro 12.800 y derechos arancelarios 14.320. Los gastos repartibles al peso fueron: en flete 7.500 y acarreos 890. Entonces directamente podemos pasar a realizar ya nuestros procedimientos antes de realizar la hoja de cálculo, y vamos a realizar una serie de pasos. Y como primer paso vamos a establecer el valor de la materia prima importada según el precio de factura, y eso lo obtenemos multiplicando el número de unidades por el valor de cada unidad. Entonces acá ya tenemos las 15 piezas de poliéster al precio unitario de 5.300. Vamos a realizar una multiplicación de 15 por 5.300 y obtenemos como total 79.500. De igual manera multiplicamos las 18 piezas de seda al precio unitario de 6.400 y tenemos un total de 115.200. También vamos a multiplicar las 20 piezas de dacron al precio unitario de 4.200 y obtenemos de total 84.000. Ahora vamos a realizar una suma de estas tres cantidades y tenemos el precio de factura de 278.700. Pasamos ahora a realizar el segundo paso, el cual nos sirve para establecer los gastos al valor. Estos son los que se ocasionan por el valor de las materias primas, los cuales pueden ser comisiones bancarias, seguros, derechos arancelarios o impuestos aduanales. En donde tenemos las comisiones bancarias, el enunciado ya nos lo da y dice que de comisiones bancarias son 500 quetzales, en seguro son 12.800 y derechos arancelarios son 14.320. Realizamos una suma de estos tres gastos y obtenemos el total de gastos al valor de 27.620. Pasamos ahora a realizar el tercer paso, donde se establece el peso total de la materia prima multiplicando el número de unidades por el peso de cada unidad. Entonces acá tenemos las 15 piezas de poliéster y que cada una tiene un peso de 20 kilogramos. Multiplicamos 15 piezas por el peso de 20 kilogramos y tenemos total 300 kilogramos. Lo mismo vamos a realizar con las 18 piezas de seda.
por 18 kilogramos cada una, tenemos 324. Lo mismo realizamos con las 20 piezas de Dacron. El peso unitario es de 25 kilogramos cada una y tenemos 500. Ahora realizamos la suma para obtener el total de kilogramos y tenemos en total de kilogramos 1124. Ahora vamos al cuarto paso, donde se establece el valor total de los gastos al peso, los cuales se calculan por el peso de la materia prima. Pueden ser los fletes y los acarreos. Acá simplemente hacemos una suma y en fletes tenemos 7500. Esto nos lo da el enunciado. En acarreos 890 y en total de gastos al peso simplemente vamos a realizar una suma y tenemos de total de gastos al peso 8390. Entonces luego que ya hemos realizado estos 4 pasos, que no es necesario que ustedes realicen estos cuadros, simplemente son procedimientos que nos van a servir para realizar la hoja de cálculo. Entonces pasamos a realizar la hoja de cálculo, que es de esta manera. Aquí ven ustedes el diseño y vamos a empezar a llenar cada una de las columnas. Acá nos pide la cantidad, que ya sabemos que el enunciado tiene de primero las 15 piezas de poliéster. En la descripción escribimos, y en el peso vamos a escribir la cantidad que nosotros encontramos o realizamos en el paso 3. Entonces en el paso 3 nosotros encontramos, según el procedimiento que realizamos, que el peso de las 15 piezas de poliéster es de 300. La unidad de medida es de kilogramos y el precio por pieza también ese nos lo da el enunciado y son 5300 quetzales por cada pieza. Ahora el precio sin gastos, que también se le puede decir FOB, lo encontramos nosotros en el paso 1, que fue donde nosotros obtuvimos 79.500. De igual manera yo acá coloqué que es la multiplicación de la columna A, es decir, lo que tengo acá, las 15, por la columna E, que es esto de acá, el precio por pieza, es decir, 15 por 5.300 darán estos 79.500. Ahora aquí es donde ya vemos el prorrateo, porque aquí es donde ya empezamos a distribuir los gastos y vamos a distribuir los gastos al peso. Para eso, acá donde tengo los cálculos para prorratear los gastos, voy a realizar una fórmula que bien es una regla de 3, donde yo voy a utilizar de este lado el total de gastos al peso. Eso lo obtengo en el paso 4. Entonces tenemos en el paso 4, veamos lo que realizamos. Acá tenemos el total de gastos al peso de 8.390. Entonces es lo que voy a colocar acá, 8.390. Y en siguiendo la fórmula, tenemos los 8.390 por el peso de cada mercancía. Y esto lo voy a obtener del paso 3, o bien lo voy a tomar de lo que escribí acá en esta hoja de cálculo, que serían 300. Esto se va a dividir, la fórmula se divide por el total de kilogramos que nosotros encontramos en el paso 3, que es de 1124. Si nosotros queremos verlo, acá tenemos en el paso 3 1124. Entonces realizamos la operación 8.390 por 300 dividido 1124 y obtenemos 2239.32, porque vamos a estar trabajando solo dos decimales y acá no aproxima. Entonces colocamos acá 2239.32 y es el mismo valor que yo voy a estar trasladando a la hoja de cálculo. Entonces recordemos que la fórmula que yo estoy utilizando acá es el total de gastos al peso por peso de cada mercancía dividido el total de kilogramos. Ahora voy a distribuir los gastos al valor. De igual manera voy a utilizar una fórmula que bien es una regla de 3, donde voy a registrar acá el total de gastos al valor, que lo encuentro en el paso 2. Entonces voy a ver el paso 2 y tengo 27.620, que es el total de gastos al valor. 27.620. Y eso lo voy a multiplicar
por el precio sin gasto de cada mercancía. Es decir, lo que yo tengo acá, los 79.500, o bien lo que yo obtuve en el paso 1. Entonces acá registro 79.500. Y esto lo voy a dividir por el valor de la materia prima importada. Es decir, lo que yo obtuve en el paso 1, pero el total. Entonces regresemos a los procedimientos y veamos, acá están los 278.700. Es decir, el valor de la materia prima importada. Aquí está. Es lo que con lo que yo voy a dividir en la fórmula. Entonces realizo la operación 27.620 por 79.500 dividido 278.700 y me dará 7.878.68. Acá se aproxima a 69. Entonces voy a colocar esta cantidad acá para llevar un orden. Y esta misma cantidad voy a trasladar a gastos al valor, 7.878.69. Y siguiendo ya las columnas de esta hoja de cálculo, tenemos que colocar acá el precio con gastos. Esto lo obtenemos sumando los 79.500, los 2.239.32 más los 7.878.69. Entonces vamos a realizar la suma de estas cantidades, es decir, 79.500 más 2.239.32 más 7.878.69 y obtenemos 89.618.01. 89.618.01. Y en la columna de impuesto al valor agregado, esta cantidad que obtuve acá la voy a multiplicar por el 12%. Entonces acá simplemente multiplico por el 12% y obtengo de IVA 10.754.16, que voy a colocar acá, 10.754.16. Vean la cantidad del precio con gasto por el 12% y obtuve esta cantidad que es el IVA. Ahora, para encontrar el costo total, voy a realizar la suma del precio con gasto, es decir, los 89.618.01 más el impuesto al valor agregado. Voy a sumar estas dos cantidades que me dará como costo total 100.372.17. Es lo que yo obtengo acá en costo total. Recuerden que es la suma de estas dos columnas. Y en costo por unidad, como lo indico acá arriba, la columna K la voy a dividir por la columna A, que serían las 15, la cantidad de 15. Entonces voy a realizar una división de los 100.372.17 dividido 15 piezas en este caso. Y tengo como costo por unidad de 6.691.48. Entonces ya paso a registrar la segunda mercancía, que en este caso ya son 18 piezas de seda. El peso, ya como lo indiqué anteriormente, nosotros lo obtuvimos en el paso 3 y tenemos 324, la unidad de medida no cambia, que son kilogramos. El precio por pieza, que el enunciado nos lo da, de 6.400, y en el precio con gasto lo encontramos en el paso 1, simplemente acá como que estamos trasladando los datos que nosotros obtuvimos en los procedimientos anteriores. Y ahora acá donde nosotros ya hacemos la distribución de gastos al peso, vamos a realizar la fórmula. Entonces acá donde tenemos nosotros los cálculos, en las piezas de seda, acá no va a cambiar la fórmula. En esta parte de acá, dijimos que acá vamos a colocar el total de gastos al peso, que son 8.390. Y eso lo vamos a multiplicar, como dijimos anteriormente. Si ustedes, voy a colocar acá en color en la fórmula, si ustedes se dan cuenta, la fórmula no va a cambiar en esta parte, ni en la división. Las únicas cantidades que van a cambiar serán las que vamos a estar registrando en esta parte de acá. Entonces ustedes se van a dar cuenta que acá es donde nosotros vamos a estar realizando simplemente los cambios. Entonces en esta parte de la fórmula para las piezas de seda,
Acá en vez de 300 voy a colocar 324, que es la cantidad que yo estoy obteniendo de acá, de las 18 piezas de seda, 324. Entonces realizo la multiplicación de 8390 por 324 dividido 1124 y obtengo repartido el gasto al peso de 2418.47, valor que voy a trasladar a mi hoja de cálculo. De igual manera, ahora voy a distribuir los gastos al valor. Entonces en los gastos al valor, en esta parte ustedes se darán cuenta que de igual manera no cambia la fórmula. En esta parte de acá, ya que dijimos que la fórmula se integra del total de gastos al valor por el precio sin gasto de cada mercancía dividido el valor de la materia prima importada. Entonces acá es donde ya cambia el valor. Ustedes se darán cuenta que es acá en la única parte donde cambian las cantidades, y estos 115.200 los obtuve de acá, de el paso 1. Entonces realizo la operación de 27.620 multiplicado por 115.200 dividido 278.700 y obtengo distribuido el gastos al valor de 11.416.66, valor que voy a trasladar a mi hoja de cálculo. Y como dije, en el precio con gasto es la suma de estas tres columnas, entonces realizo la suma y obtengo de precio con gasto de 129.035.13 para las piezas de seda. Multiplicado por el 12% voy a obtener 115.484.22. En costo total, que dije que sumamos estas dos columnas, realizando la sumatoria, tenemos como costo total de 144.519.35. Y en costo por unidad, divido esta cantidad por las 18, dividida las 18 piezas de seda. Y obtengo de precio, de costo por unidad de 8.028.85. Entonces lo mismo voy a estar realizando para la siguiente mercancía. Acá ya escribo las 20 piezas de Dacron al peso de 500 que dijimos, y lo repito, lo obtuvimos en el paso 3. La unidad de medida no cambia, son kilogramos. El precio por pieza es de 4.200, el cual nos lo da el enunciado. Y acá en el precio sin gasto, ya lo comenté, que también nosotros lo realizamos en el paso 1, o bien multiplicamos las 20 piezas por el precio unitario y nos dará los 84.000. Y acá de igual manera voy a hacer la distribución de los gastos. Regreso o bajo acá donde tengo mis cálculos. Y acá la fórmula no cambia, los 8.390 que son el total de gastos al peso, lo voy a multiplicar por el peso de cada mercancía, que en este caso son 500, y lo voy a dividir por el total de kilogramos. Entonces voy a obtener en este caso la distribución de 3.732.21, valor que voy a estar trasladando a mi hoja de cálculo. Y si ustedes quieren ver si hicieron bien la distribución de gastos al peso, suman esta columna. Ya nosotros realizamos, ya que ya distribuimos todas las mercancías, porque en este caso según el enunciado solo tenemos tres mercancías. Entonces como ya registramos las tres, realizamos la suma de los gastos al peso, y si se dan cuenta estos 8.390 es lo mismo que yo tengo acá. Quiere decir que yo distribuí bien mis gastos al peso. Sí está bien hecha las operaciones que realicé acá. Ustedes acá pueden ver si sí les cuadró o no. Y si hay diferencia, deben de revisar sus fórmulas para ver si algo agregaron mal o están sumando mal. Entonces lo mismo en gastos al valor, voy a ver mi fórmula. Acá no cambia, la única parte que va a cambiar es estos 84.000, que es la cantidad que tengo acá, o la cantidad en el paso 1. Realizo la operación que ya hemos estado haciendo y obtengo acá 8.324.65, valor que voy a trasladar a la hoja de cálculo. Acá tengo 8.324.65. De igual manera sumamos estas tres cantidades para que ustedes puedan ver si sí lo realizamos bien o no. Y justamente acá tenemos los 27.620 que corresponde al total de gastos al valor. Entonces quiere decir que sí está realizado bien.
Y en precios con gasto ya dijimos que sumamos estas tres columnas, las vamos a sumar y obtenemos acá 96.056.86. En impuestos al valor dijimos que es por el 12% y obtenemos 11.526.82. Total, costo total, que dijimos que la suma estas dos columnas. Entonces tomamos las cantidades, las sumamos y tenemos de 107.583.68. Y en costo por unidad, ya dijimos que dividimos esta cantidad por las piezas que nos está indicando, que en este caso son 20. Lo dividimos y tenemos 5.379.18. Luego que yo ya haya terminado de registrar los datos, voy a realizar una suma. Voy a realizar la suma de las columnas en esta parte. Acá ya tengo la suma del total de peso, que es de 1124, perdón, que lo tenemos en el paso 3, y el precio por pieza, que son 15.900, el precio sin gasto de 278.700, que eso lo realizamos en el paso 1. Ustedes pueden ver si sí colocaron bien las cantidades, les debe de cuadrar con lo que ustedes realizaron en el paso 1. Los gastos al peso y los gastos al valor, que como ya les indiqué, acá tenemos las cantidades, es decir que sí lo realizamos bien, porque acá tenemos el total de gastos al peso y el total de gastos al valor. Y el precio con gasto, ya tenemos acá la suma, el impuesto al valor agregado, la suma, el total de gastos, la suma y el costo por unidad. Entonces, si ustedes quieren ver si realizaron también bien la hoja de cálculo, podemos realizar una prueba. Vamos a realizar en los procedimientos un cálculo para que ustedes puedan ver si sí lo realizaron bien, si sí realizaron bien su hoja o está mal. Entonces acá, como un quinto paso, como un agregado, vamos a agregar la comprobación para que ustedes vean si sí lo realizamos bien o no. Vamos a escribir acá el total según precio de factura, que eso lo vamos a obtener en el paso 1. Le coloqué color amarillo porque acá le voy a colocar un color amarillo. El total 278.700, lo que voy a estar trasladando acá, 278.700. Y luego el total de gastos al valor, que eso lo obtuvimos en el paso 2, total de gastos al valor, según el color que yo agregué acá. Le voy a agregar acá para que ustedes puedan ubicarse en dónde están las cantidades, que son 27.620. Lo voy a trasladar para acá, 27.620. Y en total de gastos al peso es lo que yo obtuve acá, los 8.390. Le voy a agregar también un color para que ustedes puedan ver de dónde estoy tomando los valores. 8.390. Realizo la suma de esas cantidades. Voy a realizar una suma de estas tres cantidades y acá me da 314.710. Vayan ustedes o regresamos nosotros a la hoja de cálculo y vemos acá el precio con gasto y acá tenemos los 314.710. Entonces, si ustedes ven la comprobación, nos quedó lo mismo, es decir que nosotros realizamos bien la hoja de cálculo. Entonces, ya que hemos comprobado que sí está realizado bien y que todo lo hemos hecho bien, realizamos la partida. Y la partida quedaría de la siguiente manera: compra de materia prima, y vamos a registrar los 278.700 que nosotros obtuvimos en el paso 1. Y en gastos sobre compras de materia prima, nosotros vamos a sumar los gastos al valor y los gastos al peso, que nosotros realizamos las operaciones en el paso 2 y en el paso 4. Y para obtener el IVA por cobrar, vamos a tomar la suma, porque el IVA está incluido en estos dos, en la compra y en los gastos. Aquí está el procedimiento. Tenemos la suma de los 278.700 más la suma de los gastos sobre compras de materia prima, es decir, los gastos al valor y gastos al peso, que la suma de estos dos, ambos nos dará 36.010 quetzales. Entonces realizamos la suma y a esto le vamos a restar las comisiones bancarias, que eso está incluido dentro de los gastos al valor. Esto se lo vamos a restar, que nos dará 314.210.
esta cantidad que nos dio después de hacer esta operación, la vamos a multiplicar por el 12%. Multiplicado por el 12% obtenemos 37.705.20 de IVA por cobrar. Y luego vamos a abonar materia prima con 278.700, que es la misma cantidad de compra de materia prima. Y en caja y bancos vamos a colocar la suma de los gastos sobre compras de materia prima y el IVA por cobrar. Entonces nos debe cuadrar con 352.415.20 en ambos lados, y vemos que sí nos cuadra. Entonces trazamos dos líneas de que la partida quedó cuadrada y colocamos un resumen. En este caso yo como ejemplo coloqué registro de la compra de materia prima. Y esto es lo que tenemos que hacer al momento de realizar un prorrateo de facturas. Entonces espero haber sido muy claro. Cualquier duda me la hacen saber. Gracias.